Noches, bienvenidos a esta nueva sesión de formación donde vamos a analizar una temática referente a la caracterización de comunidades y a las herramientas que podemos llegar a necesitar para captar la información que necesitamos conocer de las comunidades, ¿cierto? Venimos haciendo unas evidencias, unos trabajos que, por cierto, ustedes dos me deben el último informe. Creo que Alba me debe también el póster, ¿cierto? Pónganse al día porque todas esas evidencias van haciendo como camino para lo que vamos haciendo. Con esos informes se logró establecer una serie de características de la comunidad donde ustedes viven, unas características generales que tiene en cuenta la política distrital de salud, pero que caracteriza eh, el entorno, la gestión, son como todas esas características externas, ¿cierto? Ya cuando necesitamos adentrarnos en qué es lo que ocurre con una comunidad, ya tenemos que hablar de características más específicas, que es lo que vamos a ver hoy. Permítanme, comparto pantalla. Y dentro de esas estrategias de intervención para reconocer e identificar esas características que tiene la comunidad, se hace necesario valorar unas condiciones específicas, ya no de la comunidad en general, sino de cómo viven las personas y qué les ocurre a esas personas en interacción con lo que pasa en su hábitat natural al ser seres sociales que integran una comunidad social, que están laborando, que tienen una vivienda, que seguramente están estudiando también. Y que todas esas características son fundamentales para establecer qué es lo que puede estar pasando. Tengo un retorno. Hola Pierre, buenas noches. Te voy a cerrar el micrófono. Bueno, listo. Entonces, como les decía, esa intervención a las comunidades, pues obviamente venimos con el mismo objetivo, que es buscar el mejoramiento de la calidad de vida y sobre todo indagar sobre la salud de la población, pero no solamente indagar, sino tratar de buscar las características que enferman a esa comunidad para poder prevenir las enfermedades. De eso se trata todo este trimestre y toda esta competencia. Como no somos médicos, ¿cierto? Como no estudiamos medicina como para ir a tratar la enfermedad, lo que busca el gestor de promotoría en salud, que es uno de las variantes del perfil de tecnólogo en supervisión de sistemas de agua, es ser capaz de identificar esas condiciones que dentro de una comunidad pueden ser la razón por la cual una persona, una familia, tiene ciertas condiciones de salud que no son las mejores y poder establecer estrategias para mejorar esas condiciones. Entonces, cuando hablamos de la caracterización de las comunidades, vamos a hablar, como les decía hace unos minutos, de su hábitat, ¿cierto? ¿Qué es el hábitat? Pues todo ese entorno donde ellos se desarrollan. Y ese desarrollo que tienen ellos debe ser saludable, o sea, deben tener una vivienda saludable, un entorno educativo o una institución educativa con características saludables, un entorno comunitario que les permita desarrollarse socialmente en comunidad que también sea saludable y obviamente un entorno laboral saludable. Entonces, miren, ya en todos los medios donde nos metemos. Uno de los más importantes, pues, es evidentemente la vivienda, porque la vivienda, pues, es el sitio donde deberíamos pasar la mayor parte de nuestro tiempo, teniendo en cuenta que el día tiene 24 horas, al menos la mitad del tiempo, la mayoría de las personas están en su casa. Entonces, Ministerio de Salud y Protección Social, con diferentes estrategias, ha definido ciertas políticas y cierta normativa que define una vivienda saludable
como un espacio que se caracteriza por proveer protección, sobre todo protección a las personas, ¿no? Que es a lo que nos referimos cuando hablamos de nuestro hogar o de nuestra casa. Entonces, que se supone que debe protegernos, que debe tener condiciones tales que nos permita vivir de manera saludable. ¿Qué se valora en esa vivienda para considerar que pudiera ser, que pudiera ayudar a nuestra salud, que nos brinda seguridad, que nos da protección a nuestra intimidad, que contribuye a nuestro bienestar? ¿Cómo es una vivienda saludable, mejor dicho? Entonces comenzamos analizando la ubicación. La vivienda debe estar situada en un terreno estable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no debe estar ubicada en zonas de amenaza de alto riesgo sísmico o volcánico. Retirada de cualquier riesgo natural que se pueda presentar en la zona. Ahí vienen riesgos de remoción en masa que muchos de los sectores de nuestro país pues tienen ese peligro, ¿cierto? Porque es una zona montañosa, o mejor dicho, las zonas montañosas, o riesgo volcánico o riesgo de inundación. Eh, esos riesgos que son naturales, o sea que por el hecho de estar la vivienda ubicada en ese lugar, puede estar afectada por esas cosas, así como otros que también dependen de los seres humanos, ¿no? Entonces, que por ahí pasan las líneas de alta tensión o que allí el municipio colocó la planta de gestión de desechos químicos o peligrosos, industriales. Miren que lo primero que nos piden cuando vamos a construir una vivienda, lo primero que nos pide planeación municipal es justamente eso. Pida en planeación el certificado de gestión de riesgos. Desafortunadamente, aunque esa es una característica obligatoria para poder construir las viviendas, desafortunadamente las personas irresponsablemente se pasan por alto el asunto, porque miren lo grave que es, o sea, si ya le están diciendo a usted que esa zona es inundable, o sea, es una zona que no está inundada ahorita y no se inundó el año pasado, pero de pronto corresponde a esa franja de inundación de los ríos cuyo ciclo puede ser de 7, incluso 10 años y que usted dice, no, pero es que yo he pasado por aquí durante los últimos 3 años y nunca pasa nada, qué pereza, como me molestan en planeación, yo voy a construir mi casa aquí. Y 3 años después se inunda, pero se inunda sí hasta la terraza. Entonces son zonas, son condiciones que a veces no se tienen como con la suficiente importancia. Perdón, profe, yo lo interrumpo un segundito. ¿Eso no sería el mismo PBOT? Obviamente en el POT o en el esquema de ordenamiento territorial están definidas esas zonas, pero es que el problema es que muchas personas, y no les voy a decir que por condiciones de pronto económicas, se pasan por alto el asunto. Les cuento una situación que ocurre precisamente en Nariño, en la ciudad de Pasto. Resulta que en la ciudad de Pasto, el volcán Galeras es una montaña majestuosa que se ve desde cualquier lugar de la ciudad donde usted se pare. ¿Qué quiere decir? Que está demasiado cerca. De hecho, en la ciudad uno se burla preguntándole al otro en qué cráter vive prácticamente. Sin embargo, esta cercanía, todos sabemos en la ciudad que una erupción como la que tuvo el volcán hace más o menos 230 años acaba con toda la ciudad de Pasto y sus efectos llegan hasta la ciudad de Ipiales. O sea, todos sabemos eso, sin embargo, vaya a ver la cantidad de población que tiene Pasto en este momento. Ahora, ¿qué pasa con las zonas de riesgo? Se ha priorizado unas zonas donde se prevé salgan los flujos piroclásticos primero, que es lo más grave, ¿cierto? Porque es gas, altísima temperatura que pasa prácticamente incinerando todo lo que se encuentra a su paso. Son zonas que están demarcadas, son zonas que han sido estudiadas con mucha técnica, porque pues son las zonas de los cráteres donde el volcán es más débil y por donde sabe que van a pasar los flujos. Increíblemente, el mapa muestra, dentro de la ciudad, muestra 2 cuadras de zona roja, 3 de naranja, otra de amarilla y luego vuelve rojo otra vez. O sea, eso como que ver ese mapa así
sin de pronto entender la dinámica que tendría la explosión como tal, hace que la gente no le ponga mucho cuidado. Y hace unos cuantos años tuvieron que desmontar porque arrancó una de sus continuas erupciones, el Galeras, y ya la gente se asustó. Tuvieron que desmontar un barrio estrato 90, obviamente estrato 7, 8, donde estaban las casas quintas de la gente sumamente pudiente, pero que le dio por ir a hacer su casa allá. Y era sumamente costoso el lote, era sumamente costosa la construcción. Sabían, porque la mayoría eran ingenieros y eran médicos y eran, pero no les pareció pues como importante el asunto hasta que hubo una de las erupciones grandes que ha tenido el Galeras y empezaron a sentir cómo se les movía incluso debajo de la tierra, cómo sonaba debajo de la tierra, y pues tuvieron que abandonar y reubicarse en otra, en otra. Entonces uno dice, listo, o sea, por ejemplo, tenemos invasiones de personas con escasos recursos que hacen sus casitas en zonas de inundación porque ni sabían que eso se inundaba ni les importa, porque es el lugar donde pudieron construir. Ok, porque son, pues porque es así. Pero es que no pasa, a veces, aunque están los riesgos, aunque planeación es lo primero que le pide, se busca de alguna manera y como pues las alcaldías no ayudan también con la corrupción que manejan, entonces se hace y muchas veces, hay algunas veces en que no pasa nada o que no pasa nada en el corto tiempo, pero es importante porque si a usted le están diciendo que esa es una zona donde existe un riesgo de remoción de masas, pues así no se le caiga la casa, es probable que la falla, porque probablemente hay una falla geológica debajo, pues le esté moviendo los muros y le esté dañando la estructura cada rato. Entonces, claro que eso está contemplado en el POT. Y hay algunas otras circunstancias que incluso se van adicionando o no, pero sí es fundamental verificar eso. Verificar eso y no solamente verificarlo para cuando le hacemos diagnóstico a una comunidad, sino verificar para cuando nosotros vayamos a construir. Entonces, nunca se dejen meterlo el cuento, revisen ustedes mismos la información de planeación y pónganle cuidado a esas cosas que por algo está la información. Una cosa distinta es que, por ejemplo, lo que pasa acá en el Quindío, que el POT aún no está actualizado y existen zonas ubicadas al lado de la vía principal que conduce al Parque del Café que están catalogadas como lugares, ¿cómo se llama eso? Agroecológicos, por lo que hay tanta naturaleza y por lo que hay tantas fuentes hídricas. Punto. No se permite construir para turismo. Entonces ahí sí vale la pena un derecho de petición, una vaina que diga, bueno, pero pues no voy a afectar el entorno, pero yo necesito construir esto o lo otro, o sea, no hay un riesgo. Lo que pasa es que el POT no está actualizado, porque en el momento en que lo actualicen, pues todas esas zonas van a ser turísticas, porque eso es lo que demanda el Quindío. ¿Sí me entienden? Entonces, a eso hace referencia la ubicación. Hay definitivamente riesgos que se tiene al ubicar la casa donde no se debe, eh, que son antrópicos porque son por causa de las personas, pero otros que son de índole natural. Ahora, también hay un asunto interesante que se debe valorar, que es el diseño y el espacio. Eh, Existen muchas personas viviendo en circunstancias o en lugares donde no les llega la luz solar, o sea, no tienen ventilación, no tienen ventanas, todo el tiempo están con luz eléctrica, entonces eso con el tiempo pues genera, las lámparas generan problemas de piel, el estrés, de pronto problemas del sistema respiratorio también. Entonces, para algunas personas, pues es importante conseguir una casa que tenga una gran ventana o que tenga una buena iluminación natural, pero no todo el mundo puede acceder a ello. O sea, de verdad que existen muchas personas en nuestro país viviendo en condiciones que definitivamente en ese tipo de lugares ni siquiera como la higiene como tal del sitio se puede controlar adecuadamente de pronto porque también dentro del espacio está metido el baño al lado de la cocina,
pues hay muchas cosas. Entonces, dentro de lo que es la identificación de estos riesgos que pudieran estar enfermando a las personas, pues también debemos mirar el espacio. ¿Qué vemos en el espacio? Ventanas que puedan generar iluminación y que puedan generar una buena ventilación. Otro asunto son los materiales de construcción. También conocemos que muchas personas en nuestro país, por su condición, a veces pues sobre todo habitantes de calle, viven en circunstancias que, que son, uno diría inhumanas, ¿cierto? Pero que cuando llueve se les mete el agua, las paredes no les alcanza a proteger del frío, que cuando hay un viento existe una alta probabilidad de que las latas o los cartones con los que han organizado su sitio de vivienda pues no resistan, o que pueda ser una vivienda un poco más estructurada, pero que igual los materiales no estén en buenas condiciones. Entonces, obviamente, miren que aquí ya nos estamos metiendo como muy al rancho de las personas como tal. En la clase pasada veíamos un test que hace la Secretaría de Salud para los restaurantes y también mirábamos muchas condiciones que debe cumplir un restaurante para garantizar la inocuidad de sus productos a los clientes, ¿cierto? Entonces se aplican a restaurantes, hoteles, zonas donde exista una alta eh, eh, afluencia de personas, pero esto ya es muy de la comunidad que usted vaya a analizar. O sea, ya no hay generalidades acá, casi nos vamos como al análisis específico de casos específicos de pronto, o comunidades indígenas, por ejemplo, o comunidades de desplazados. En cuanto al entorno, el entorno hace referencia a esa infraestructura social básica que permite que las personas tengan como una interacción entre ellas, ¿no? Eh, la normativa de construcción en Colombia le exige a los constructores que después de determinada cantidad de metros cuadrados construidos, ellos tienen que, no es de pronto si se les ocurre o muchas gracias si lo hacen, no, tienen la obligación de dejar un área con árboles, un parque en muy buenas condiciones para que las personas de las áreas construidas puedan disfrutar de un entorno natural. Tienen la obligación. Esa norma es relativamente nueva porque hasta hace unos años simplemente se construía sin control. Ahora no, por eso es que nos encontramos uno que otro parque cuando de pronto caminamos en nuestras localidades. Pero de la misma manera, ese entorno también tiene que garantizar que hayan escuelas cercanas, que haya un puesto de salud cercano, que hayan zonas culturales, que los sitios estén limpios, libres de basura. El entorno cerca de la vivienda también es fundamental para la salud de las personas. Esos parquecitos abandonados que el gobierno nunca les hace caso y que se llenan de chicos o no tan chicos metiendo vicio, pues obviamente no es un entorno que pueda generar ninguna cosa positiva para una comunidad o para un barrio o para una familia. Las condiciones higiénico-sanitarias, pues más que nada nosotros las sabemos, ¿cierto? Que las aguas negras tengan una correcta salida de la casa, que el alcantarillado esté en buenas condiciones, que no se estén devolviendo los olores, que el agua potable sea potable, que los residuos no se guarden directamente y por mucho tiempo en la zona de comida, de almacenamiento de la comida, lo básico de condiciones higiénico-sanitarias. También la normativa nos habla de un ítem que hace referencia al uso de energía dentro de la vivienda porque acuérdense que hasta hace unos años se utilizaba mucho el carbón o la leña y
ya está comprobado, hay diferentes estudios que han comprobado que los hidrocarburos de la leña generan cáncer de pulmón. Ya casi no encontramos la cocina tradicional de leña, de carbón o el fogón de leña, que era el punto de encuentro de las familias. Las familias hace unos años no tenían como prioridad en una sala de estar o en un balcón o al lado de una piscina, no. El centro de reunión donde se contaban las historias, donde los padres le contaban a sus hijos y los hijos a los padres cómo les fue en el día, era el fogón, y el fogón era de leña, y causó una cantidad de enfermedades graves respiratorias importantes. En este momento todavía tenemos problemas, por ejemplo, con la certificación de algunos restaurantes que son que tradicionalmente utilizan la leña, como ocurre en Ginebra Valle. No sé si han tenido la oportunidad de pasar por allí. Ginebra Valle es la población donde se celebra el Mono Núñez, que tiene como típico, ellos se inventaron allá un instrumento musical que es como una guitarra pequeñita, y es una población sumamente linda. De hecho está dentro de los municipios mágicos de Colombia, se certificó hace poco en turismo sostenible, tiene una plaza de mercado espectacular. Bueno, ese pueblito es la cosa más hermosa del mundo. ¿Cuál es el plato típico y por el cual la gente acude en masa a Ginebra Valle? El sancocho de leña. Entonces pónganse a ver lo complejo que fue certificarlos, teniendo en cuenta que la leña no solamente la usan para el sancocho, sino que también en muchos puestos en la calle ¿qué hacen con leña? El dulce no he entrado Dubán, Dubán debe conocer, el dulce del típico pues del valle, el dulce de mate, pero allá hacen un dulce especial y la gente tiene en su imaginario que es que ese dulce solo queda rico si lo hacen con leña por el saborcito de humo. Igual es la idea que tienen en la cabeza las personas pues tradicionales que hacen el sancocho. Y la verdad es que no es así, o sea, las generaciones nuevas que nunca han probado nada con leña, incluso les alcanza a molestar ese sabor a hidrocarburo, porque es un saborcito, pues a mí particularmente no me parece rico. Y que se puede manejar haciendo una preparación muy, muy deliciosa como la saben hacer ellos sin necesidad de la leña. Pero pues no, la tradición no permite, imagínense, o sea, no, si no es sancocho de leña, pues ya no es sancocho, ya no se vende, ya no pasa nada con eso. Entonces fue necesario implementar hornillas de alta eficiencia, bueno, inventarnos un montón de cosas para hacer hornos y hacer hornillas que mezclan gas con un poquito de leña, como para que la leña dé el sabor, pero no sea el combustible principal. O sea, se han tenido que hacer muchas cosas con este tipo de preparaciones que yo pensaría que van a tender a desaparecer porque definitivamente el asunto y la implicación con la salud no es tan, no es tan favorable. ¿Qué pasa también con otro tipo de gases? Por ejemplo, el gas natural. No sé si se han dado cuenta, si ustedes tienen de pronto gas domiciliario cada año o cada 2 años, creo que es, que llega la empresa de gas, aparte que le cobra un dineral, para revisarle que no tenga escapes y que la zona de cocina tenga la suficiente ventilación y espacio para que el gas de la estufa no lo mate. ¿Por qué? Porque acuérdense que el dióxido de carbono cuando entra al organismo afecta la hemoglobina de la sangre convirtiéndola en hemocianina. La hemocianina le da, pues tiene un color como azulado. Y lo que hace pues es asfixiar a las personas, las duerme y las mata, o sea, así de simple. De hecho, es una de las estrategias que más de una persona ha usado en el mundo para quitarse la vida, o sea, encerrarse en un carro y conectarse al exhausto para aspirar todo ese dióxido de carbono. Entonces, eso, aunque a veces también en casa seamos responsables y no lo miremos adecuadamente, pero tanto el gas de la estufa
como el gas que generan los calentadores de gas debe tener un escape adecuado, debe estar ubicado en un sitio ventilado, debe cumplir las condiciones, o sea, no es a jugar a mamarle gallo a la empresa y hacernos los locos con las condiciones porque puede ser grave para nuestra salud. Entonces, obviamente, pues esas son cosas que nos podemos encontrar perfectamente verificando una vivienda, que no tengan el espacio, no tengan la ventilación y sin embargo ahí dentro sí tengan una estufa de 4 bocas y un calentador de gas al lado, como ahora los espacios son tan pequeños. En cuanto al espacio social, este está asociado, pero con el espacio social como dentro de la vivienda, porque también encontramos muchas viviendas en Colombia que son llamadas como inquilinatos, se llaman, que es una cosa así como un hotel, pero donde cada persona renta habitaciones que son muy, muy económicas, con baños compartidos, pero que no tienen una zona, pues no tienen una zona, incluso que no les provee de pronto como mucha seguridad, ¿no? Porque puede de pronto no ser tan segura, puede que definitivamente no sea adecuada para vivir allí con niños. Es probable que los padres estén compartiendo habitación, incluso cama con 2, 3 niños, cosa que no es para nada adecuado, que los hermanos duerman juntos, que, bueno, en fin, que los hijos de la pareja del papá con los hijos de la mamá que no son propios también compartan todos cama o todos duerman en el suelo. Entonces esos espacios sociales no están asociados con el exterior como en el otro ítem, sino con el interior de la vivienda. Aquí nos muestra, y es importante que ustedes lo miren con toda la calma, el manual que sacó el ministerio. Permítanme, lo cargamos. Y que nos dice como de una manera ya más detallada qué es lo que deberíamos, qué es lo que el ministerio considera que es una vivienda saludable. Y cómo nosotros podríamos entrar a identificar las características pertinentes para valorar y decir, bueno, ¿de verdad podemos considerar esta vivienda saludable o no? Bueno, esperemos ahí que cargue, que está como en morado. Por otro lado están los entornos educativos. Entonces, nuevamente el Ministerio de Salud y Protección Social define el entorno educativo saludable como el espacio geográfico en donde habita la comunidad educativa. Entonces ya sabemos que un espacio educativo o un plantel educativo pues es ese sitio donde se supone que los niños o los adolescentes o los adultos van a construir su educación, van a formarse, van a aprender de cultura, de arte, a desarrollar su pensamiento crítico, ojalá fuera así, ¿no? En todo lado. Que de verdad van a tener un entorno que les permita que ese aprendizaje sea efectivo, que les van a enseñar comportamientos sociales básicos, bueno, todo lo que esperamos que se enseñen en las aulas de clase. Esos entornos educativos pues van desde la más tierna infancia con el jardín infantil, pasando por la escuela primaria, el pregrado, la universidad y de allí para allá todo el resto de formación. Y se supone que estos entornos, pues en este momento, ¿qué es lo que se considera saludable? Que propicien una formación integral, que no sea solamente académica, que no sea como pasaba hace unos años que estaba la monjita con la regla en la mano pidiéndole que recite las tablas, sino que se pretenda que esas personitas chiquitas o más grandes pues desarrollen otra serie de habilidades, ¿no? No solamente la comprensión y la educación y la formación como tal, sino que aprendan otras cosas como el desarrollo de su pensamiento crítico, como la ética, como la capacidad de adaptación, el liderazgo. Entonces, se pretende que ese niño o ese joven o ese adulto desarrolle una serie de habilidades y destrezas para su bienestar, pero que además también
estén en un entorno que le permita cuidar su salud, ¿cierto? También sabemos que en Colombia, pues en las noticias vemos a cada rato unas escuelitas en diferentes sectores del país donde se les está cayendo el techo, donde hace demasiado frío, donde no tienen vidrios en las ventanas. Entonces, ¿cómo se espera que si estos niños pues no están cómodos, cómo esperamos que esa educación sea de verdad asertiva o que esa educación de verdad esté llegando a donde y cómo se debe llegar? Además, se supone que ese entorno educativo saludable debe favorecer el enfoque diferencial y la especificidad cultural, que no es agarrar a las comunidades indígenas y tratar de meterlas en un concepto social, religioso, histórico que no les corresponde, porque pasa mucho eso, ¿no? O sea, en últimas no respetamos, no conocemos, no le ayudamos a las comunidades indígenas a mantener su conocimiento, no valoramos, en ocasiones ridiculizamos sus prácticas. Entonces no los tratamos bien para nada. Yo les decía en una de las clases pasadas, pero pues tienen que estar ahí porque es que el país es biodiverso. Entonces eso es folclore, chévere que hayan comunidades indígenas, pero ¿qué tanto se está respetando y se está haciendo respetar en los colegios o en las universidades? Miren que con el asunto de las becas de Serpilo Paga, muchos chicos y chicas de comunidades indígenas que no son muy abiertas pues, al resto de la comunidad, eh, fueron sacados de sus entornos para ser llevados a una universidad javeriana, a una universidad ICESI, a, a formarse, y en algunos casos esos niños terminaron con ciertos traumas, porque fue sacarlos de su entorno sin darles ese empoderamiento y ese respeto de las demás personas hacia ellos. Obviamente la cultura, la forma en que se educan dentro de las comunidades indígenas puede ser muy distinta y es de todo el respeto y debe ser valorada como tal, pero no siempre se hace, ¿no? Entonces, eso es lo que se pretende con esos entornos saludables. En otras instituciones educativas, por el contrario, sí se llevan incluso profesores que saben, o sea, de las mismas comunidades indígenas que dan clases especiales en la lengua de las comunidades indígenas. Eso lo vi por allá en el Amazonas y me pareció genial, o sea, cursos especiales para estas personitas que necesitan seguir manteniendo su dialecto, que no tienen por qué olvidarse de él, ni de su cultura, ni de sus creencias. Se supone que si usted le da ese entorno educativo saludable, pues a los niños, niñas y adolescentes, pues eso debería mejorar las condiciones luego sociales del país, ¿no? Se supone que trabajamos en eso. ¿Qué pasa con los sitios educativos? Pues existen políticas y normativas desde el Ministerio de Educación que se integran a los planes operativos de estas instituciones para garantizar no solamente que el espacio sea adecuado para estudiar, sino que además se cumpla con condiciones de saneamiento básico como las que ya sabemos, agua potable, un adecuado alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales, gestión adecuada de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, para garantizar que estas personas pues estén de verdad seguras y tengan protección. Que existan ambientes que favorezcan el desarrollo humano, para que las comunidades educativas no sufran estrés. Hace unos años se creía que las enfermedades mentales no tenían pues mayor relevancia con lo que pasaba de verdad con relación a las enfermedades físicas, ¿no? En este momento pues ya hay muchos estudios que relacionan directamente el estrés, la ansiedad, con problemas de aprendizaje, con otra serie de desarrollo de otras enfermedades. Entonces también se debe cuidar
que ese ambiente dentro de los colegios pues favorezca positivamente el desarrollo humano. Ahí viene todo ese tema del bullying y de todo lo que pasa en esos entornos. Gestión de servicios sociales. Esto está relacionado con los servicios sociales dentro, los que ocurren dentro de los entornos educativos, que se las ha llamado como habilidades blandas también o como transversales. Entonces ya son todas esas clases que no necesariamente son de tipo técnico o académico, sino que ya tienen que ver con deporte, bueno, cultura, con arte, con poesía, con teatro. Desarrollar integralmente lo que decíamos antes. Ser capaces de desarrollar de manera integral ese individuo, no solamente en la parte académica. Y obviamente también pues propiciar la participación de todas esas personas que se están educando en proyectos ya nacionales que pueden mejorar la calidad de vida de los sujetos. Acá habla otro sobre la gestión de conocimiento para la promoción del desarrollo humano, que hace referencia como a la intervención para ofrecer soluciones efectivas, eficientes, eficaces y sostenibles en la solución de inconvenientes o problemas pues, que se lleguen a presentar. Es como que esa institución educativa de verdad gestione todo lo que sea necesario desde el punto de vista académico, psicológico y de saneamiento para que las personas de verdad se sientan en un ambiente saludable. Eso en cuanto al entorno educativo. También podemos hablar de entornos comunitarios saludables. En este caso, el Ministerio de Salud y Protección Social establece que un entorno comunitario saludable está constituido por un conjunto de escenarios donde los individuos y los grupos sociales ejercen autonomía funcional y política, enmarcados en relaciones sociales que pueden proteger o deteriorar su salud y que han sido construidos históricamente. Los procesos de concentración urbana, dice el documento, de la población ejercen una presión sobre la infraestructura de los municipios, incluyendo disponibilidad de servicios públicos, transporte, vivienda, educación, espacios recreativos, trabajo y el equipamiento en salud que afecta la salud y la calidad de vida de la población. Para tener un entorno comunitario saludable es importante cumplir con varios enfoques. Entorno comunitario. Entonces, no solamente estoy viviendo en este barrio, en este edificio, sino que ese sector, el gobierno en ese sector que me ha puesto, para que yo no tenga que estos niños que tienen que caminar por horas para llegar al colegio, que ni siquiera tienen acceso al agua potable, que tienen que ir a traer, por eso sacan a los niños del colegio en muchas regiones, porque la mamá y los niños son los que van a traer el agua, que no es potable, pero que hay agua en un riachuelo cercano y pues en eso se les va toda la mañana. En todo caso, existen algunos enfoques que debe cumplir ese entorno comunitario para ser saludable. El primero se llama determinantes sociales y tiene que ver con esos espacios o esos momentos en los que se prevé o se pretende o se promulga el desarrollo del ser humano. Nuevamente, entonces, dónde vive, dónde se educa, dónde trabaja, cómo se transporta, todo lo que sea el entorno social como tal. El enfoque diferencial del que ya hablamos, donde tratamos a las personas, no es que a todas las personas deberíamos tratarlas de la misma manera, sino tratarlos según las circunstancias específicas, ¿cierto? Porque cada persona, independientemente de su orientación sexual o de su condición, pues que pueda pertenecer a una comunidad indígena o palenquera o raizal, tiene los mismos derechos. Es solamente que de pronto ellos necesiten, y tampoco nos vamos al hecho de que entonces pues tenemos que beneficiarlos y favorecerlos en todo, pero
pero sí es necesario en algunas circunstancias darles una participación especial. Por ejemplo, todos los colegios y universidades, incluso también el SENA, y de hecho, más que todo el SENA, tienen cupos especiales para, para desplazados, madres cabeza de familia, para reinsertados, para comunidades indígenas, para comunidades negras. La Universidad Nacional de Colombia, dentro de sus becas, pues la verdad no sé si hasta ahora, ahí Miguel me dirá, pero hasta hace unos años no solamente tenía admisión especial de mejora bachiller, sino admisión especial para comunidades indígenas. Entonces era una beca donde prácticamente uno acababa pagando como 40.000 pesos de derechos de grado, o sea, la educación era y prácticamente gratuita. Y tenía ese enfoque, o sea, por el hecho de ser, por el hecho de tener o de pertenecer a una comunidad indígena. Entonces, ese es el asunto con el enfoque diferencial. Y otro que se ha denominado como cursos de vida, que dependen, este depende como de diferentes factores, experiencias, situaciones que pueden presentarse en ese entorno comunitario y que pudiera dar lugar a la proliferación de enfermedades. Entonces ahí es donde entran a actuar las políticas epidemiológicas para evitar que esas comunidades, dado esos hábitos y esas experiencias y esos entornos en los que está enseñado a desarrollarse, pues se expongan a riesgos. Por acá nos muestra como un resumen, este es prácticamente un resumen de las estrategias que favorecen los entornos comunitarios, entonces que promueven, primero pues empezando por infraestructura, bienes y servicios seguros, gestionar acciones que debe hacerlo el gobierno desde planeación nacional para el mejoramiento del espacio público, o sea, en dónde vive, cómo está su espacio público alrededor, cuáles son las iniciativas que están orientadas al programa y aprovechamiento responsable de esos entornos, cómo se favorecen las condiciones para fortalecer la capacidad de las personas y de las organizaciones y que de verdad tengan una participación ciudadana que de verdad se esté teniendo en cuenta, favorecer las iniciativas sociales y comunitarias para fortalecer el liderazgo, la autogestión, la responsabilidad, fomentar espacios de interés, favorecer la biodiversidad, o sea, todo lo que el sentido común nos dice es lo que constituye un espacio social saludable, pero que pues tenemos que mencionarlo. Yo creo que ya cargó lo de las estrategias de vivienda. Es un documento largo, por eso es que se demora en cargar. Se llama así una vivienda saludable que viva mi hogar. Manual Educativo Nacional. Y aquí es muy importante que ustedes miren esto con detenimiento, se den un tiempito para leerlo. Entonces aquí nos redactan como con mucho detalle todos esos componentes. Esto es como la introducción, pero se relacionan todos esos componentes, todos esos conceptos que nos permiten pensar que la vivienda es saludable o no. Nos dice cómo hacer las visitas a las casas de las familias. Bueno, es bien interesante este documento. Sí sé que es sumamente largo, pero es importante que le peguen una revisadita como con calma. Además que tiene como estas preguntitas para revisar como si uno entendió cada uno de los capítulos. Es bastante intuitivo este documento, bastante eh, como bonito de leer, no es tan pesado. Y por otro lado, pues están las estrategias que también nos da el ministerio, pero ya correspondiente al entorno saludable. Esta es más corta, solo tiene 58 páginas. Y de la misma manera que la de vivienda saludable,
Nos muestra todas las características, cómo interaccionan los diferentes componentes, cuál es el proceso de gestión que por lo general se lleva a cabo ante la investigación de cada una de las áreas. Nos muestra cuadros de identificación, los componentes transversales, todo lo que se supone que el ministerio durante todos los años. ¿Alguna inquietud? No, bueno. Entonces, esos son documentos como para leerlos pues con toda la calma. Acá tenemos es como el resumen. El entorno de trabajo saludable. Este sí ya es un asunto distinto porque todos los sitios donde ustedes y todo el mundo labora, al menos en Colombia, pues por obligación, por ley, tiene que cumplir unas exigencias de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Eso ya ni siquiera es como una opción como lo es la ISO 9000 o la ISO 14000, ¿no? Eso es obligatorio. Entonces aquí también están mencionadas como los espacios que obviamente el puesto de trabajo debe tener unas condiciones saludables también, que tenga buena aireación, que tenga buena ventilación, que se le cuide la ergonomía, por eso es que le están cambiando cada rato la silla, que le están midiendo los lúmenes pasa el señor con el lumen, con el aparatico midiendo si la intensidad de la luz es la adecuada, si la temperatura es la adecuada, si usted está de pronto en un espacio que sea muy húmedo, que sea muy frío, o que por el contrario haga mucho calor, pues no le va a permitir rendir. Eso es lo que se ve con el espacio físico. En el espacio psicosocial, que tiene ya que ver con la interacción que tiene el trabajador con las demás personas, pues también se prevé o se pretende que exista un trato justo y un trato adecuado que no lo lleve a episodios graves de estrés, porque pues con estrés la persona se enferma o si no se enferma igual la productividad baja mucho. Entonces, no solamente se cuida el medio físico, sino también el medio psicosocial. Y en cuanto al apoyo social, ya está más asociado, pero con las diferentes herramientas que deben tener en las empresas como para que su satisfacción y su amor por la empresa sea mayor, ¿no? Estos ya son como todos esos artilugios organizacionales que la celebración del Día del Trabajador, que la integración, que, bueno, todas esas cosas que el Ministerio de Trabajo ha considerado que son importantes para que el trabajador desarrolle al máximo su productividad, que esté contento en su trabajo y que se enferme lo mínimamente. Y aquí también les muestran las estrategias definidas por el ministerio en un documento más chiquito, todavía es más pequeño, de 26 páginas, de lo que el ministerio ha considerado que es un entorno saludable, que se resume en los 3 ítems que vimos, pero pues aquí está como con toda la redacción, con todo el detalle. ¿Qué más pretendemos? Que el proceso productivo no solamente sea productivo, sino que sea sostenible. Y si ustedes se acuerdan, la sostenibilidad pues está enmarcada en 3 pilares. Las empresas no solo deben tener una ganancia económica, porque para eso son, ¿cierto? Sino que además deben hacerlo, o sea, esas ganancias deben obtenerse, pero con el respectivo respeto al medio ambiente y a las comunidades sociales. Entonces, eso involucra que la empresa tenga conciencia de los impactos ambientales que está generando y trabaje para reducirlos, mitigarlos o desaparecerlos. Y de la misma manera que haga una contratación responsable, que pague lo que tiene que pagar, que invierta en su gente, pero de la misma manera también que reconozca el trabajo y los productos de las personas de la región. De eso se trata la sostenibilidad. Entonces, sí encontramos muchas fábricas
y muchos incluso restaurantes o hoteles que por calidad pues desprecian como los productos locales y dicen, no, es que yo esto lo importo, es que yo lo traigo, si está en Cali, pues lo trae de Bogotá, si está en Bogotá, pues lo trae de Cali, yo he encontrado cada cosa, pero es como que no confío en lo que pasa aquí al lado mío, entonces yo traigo hasta las flores para adornar la mesa de otro lado, pudiendo rescatar de pronto esa economía local que puede crecer con su ayuda. De hecho, dentro de los procesos de certificación, sobre todo de hoteles turísticos, se exige a los hoteles que tengan una ventana donde, o un puesto pues de comercio, donde ellos muestren los productos locales. Y hay algunos que lo hacen como por cumplir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vienen acá al Quindío, a la zona hotelera, pues encontrarán que se vende que la chiva paisa, que el sombrerito, que lo normal. Pero también hay otros sitios que de verdad se han tomado muy a pecho este asunto de la sostenibilidad y que han logrado rescatar de esas comunidades campesinas, de esas comunidades indígenas, telares, tejidos, productos que han obviamente con apoyo, con diseño, han logrado sacar unas cosas donde no solamente se beneficia pues el del hotel porque está vendiendo un producto exclusivo, sino que la intención de esto es favorecer al campesino o favorecer a la comunidad indígena con un pago justo, ¿no? Porque tampoco es ir a comprarle los productos que hacen a mano, a bajísimos costos y pues ponerles un sello y venderlos muy caros. Entonces, siempre, al menos desde los últimos 10 años, pues en Colombia estamos hablando no solamente de productos, de procesos económicos efectivos, sino que además de efectivos deben ser sostenibles. Y la sostenibilidad habla precisamente de eso. Bueno, este es un resumen. Este es un resumen donde se da unos pasos, pues, como para que se recomiendan para implementar sostenibilidad. Obviamente, ¿qué se hizo? Obviamente empezando desde la educación ambiental en muchos casos, asistencia técnica, transferencia tecnológica, investigación, que también se le ha dado tanta importancia en los últimos años y que ya es requisito para todas las entidades, incluso para el SENA estamos metidos ya en procesos de investigación, que en un comienzo se creían que no eran pertinentes al SENA porque su misión es educar al trabajador colombiano en una norma de competencias, ¿cierto? Que le dice que cómo debe laborar. Pero sí fue necesario, dado los procesos de certificación, meternos en el asunto de la investigación, que es un ítem obligatorio en la universidad, de pronto no con la misma intención que lo hace la universidad, cuyo propósito es más académico, sino que se hace más con fines de investigación técnica aplicada, o sea, de poder mejorar los procesos. Ese es el asunto con la investigación en entidades de formación para el trabajo como el SENA. Todo ese entorno, si logramos que todo ese entorno que analizamos funcione, la vivienda, la educación, la salud, estratégicamente, pues tendremos lo que se denomina un ecosistema, o sea, un conjunto de características para que esa población funcione adecuadamente. Por acá nos habla de cada ecosistema como de subecosistemas. Entonces, ecosistema de necesidades básicas, pues ya sabemos que es agua, aire, alimentos, energía, vivienda, que deben ser vigilados por las entidades gubernamentales y que constituyen lo que se conoce como las NBI, ¿no? Necesidades básicas, que si son insatisfechas, pues se llaman NBI y deben ser de actuación prioritaria.
Pero también deben haber ecosistemas para la productividad, entonces darle a las personas como ese escenario para que, para que sean productivos de verdad, para que puedan desarrollar trabajos, para que puedan ser útiles a la sociedad. Hay ecosistemas para prevención de riesgos. em, Se supone, por ejemplo, que los bosques tienen la capacidad para amortiguar crecientes, inundaciones, que regulan la cantidad de dióxido de carbono, que disminuyen también los riesgos de erosión. Entonces, prever que esos bosques o esos territorios deben ser conservados y que no pueden ser talados o que tiene que haber una administración pendiente de que no se corran las fronteras agrícolas y se acabe con esos recursos. Con relación a las políticas sociales, pues también enfocados a la minimización de impactos en la parte ambiental, de minimización de riesgos en la parte de salud. ¿Todo para qué? Para lograr pues un equilibrio ecológico. Eso es lo que nos comenta, eso es lo que nos comenta la plataforma. Acá en este ítem número 4 volvemos a hablar de las viviendas, pero ya en un enfoque más enfocado, con un enfoque mayor en el riesgo. O sea, hasta el ítem 3 del documento nos hablaba de las características generales de la vivienda, pero aquí ya se enfoca específicamente en los riesgos, o sea, en qué puede pasar con esa vivienda si no se encuentra las condiciones adecuadas para darle protección a las personas que viven dentro. Entonces, es una metodología específica para, para poder determinar si esa parte sanitaria, si ese contexto social, si el vecindario de verdad le están generando protección a las personas y cuáles son las amenazas. Entonces, ¿qué puede llegar a afectar la salud en esa casa? Que está situada al lado de un relleno sanitario, que no es relleno sanitario, que es botadero, entonces que la basura pues no se gestiona de manera adecuada y los olores y la proliferación de vectores es terrible, entonces que están muy expuestos a dengue, chikungunya y todo ese tipo de enfermedades por culpa de la ubicación de la vivienda, ¿no? Pero también puede pasar, como veíamos en el ítem pasado, en el ítem 3 de vivienda, que sea una amenaza más bien de tipo psicosocial o psicológica, o sea, que haya niñas que tienen que quedarse solas con personas ajenas o que en su casa llegan muchos pues familiares o personas eh, que pueden poner en riesgo a esas niñas o esos niños incluso, ¿no? Puede amenazar su integridad. ¿Qué tipo de vulnerabilidad y qué tipo de exposición se identifica con la visita? Entonces, si ya dijimos que es una zona fácilmente inundable o que los hábitos de la vivienda pues hacen que se tenga agua como almacenada en todo lado porque no hay mucha higiene, entonces que hay un poco de llantas que llenan de agua, en fin. Entonces, ¿cuál es la vulnerabilidad y cuál es la exposición para poder identificar el riesgo? ¿Por ahí hay alguien con alguna pregunta? ¿No? Si tienen alguna pregunta, me interrumpen porque de acá no puedo mirar las manitos levantadas. No, profe, perdón, es que estaba tratando de mirar el chat porque estoy desde mi celular, porque vi que habían 3 mensajes y yo levanté la mano sin querer. Ah, bueno, listo. Entonces, todo esto de las amenazas prácticamente es el mismo análisis que se enseña a hacer en el ítem 3, pero enfocado en riesgos. Entonces, ¿a qué es vulnerable ese habitante? ¿Cuánto tiempo de exposición o qué tanto está expuesto? Porque esas dos variables son fundamentales para determinar el riesgo. Y se caracterizan los riesgos. Entonces, ¿qué tipo de riesgo es? Si es psicosocial, si es ambiental, si es alto o es bajo, porque se valoran así como se valoran los impactos ambientales, de la misma manera se valoran los riesgos. Finalmente,
en lo que vamos a enfocarnos en este momento, porque todo lo demás es cuestión de lectura, ¿cierto? O sea, si ya nos toca ir a caracterizar una comunidad, pues tenemos que coger las guías actualizadas de cada uno de los ministerios, definir qué es, así como cuando hacemos certificación en alguna norma en Contec, definir qué es lo que el ministerio dijo que era bueno y cómo se trabaja eso. Se trabaja a través de, por ejemplo, se puede trabajar hasta a través de listas de chequeo. ¿Qué es una lista de chequeo? Pues copiar los ítems de la norma o los ítems de la estrategia, en el caso de los ministerios, ir a verificar. Entonces, si el ministerio nos dijo que teníamos que ir en una vivienda a verificar el diseño y la ubicación, las condiciones sanitarias, entonces se hace una lista de todo lo que tenga que verificar y se le da una valoración de acuerdo a lo que el encuestador o la persona que esté haciendo la visita considere que sea más relevante. ¿De acuerdo a qué? A la norma. Pero entonces existen unas metodologías ya establecidas de cómo hacer esa recolección de información. Existen igual diferentes métodos, ¿no? Lo que pasa es que se han más o menos estandarizado de acuerdo como a cómo se vienen llevando a cabo los procesos en Colombia. Lo primero que se debe hacer siempre cuando vamos a acercarnos a una comunidad es hacer una identificación o un reconocimiento o una revisión de fuentes o de, eso se le llama de información secundaria. ¿Qué quiere decir? Todo lo que ya existe de la población. Es lo primero que tenemos que entrar a ver, o sea, no pretendamos investigarlo todo de la nada o empezar si seguramente ya hay otra persona que hizo alguna investigación anterior. Entonces, no quiere decir que la vamos a tomar como ley y que eso que está, pues, es lo que hay y que ya no vamos a hacer nada nuevo. Pero muy seguramente sí vamos a encontrar datos que nos permitan afinar nuestras herramientas para caracterizar la población, que a veces nos vamos a encontrar con información errada, que se hizo mal, que no tenía nada que ver, pues también, ¿cierto? Pero es importante revisarla. Entonces, por ese lado comienza la metodología. Pues obviamente lo primero que dice aquí es establecer una metodología para investigar las comunidades. Pero cuando defina los instrumentos de recolección de información, se comienza con eso, con la revisión de información secundaria. Entonces, todo lo que hay en Internet, todo lo que hay en las secretarías de planeación, de trabajo, de salud, respecto a qué, a cómo está, qué es lo que está pasando, de pronto datos de laboratorio. ¿Alguna pregunta por allí? No. Bueno. Y los instrumentos a qué hacen referencia, pues a las listas de chequeo, las entrevistas, las encuestas, todo lo que usted debe diseñar y desarrollar para poder acceder a esa información que ya no es la que está en las instituciones o la que está en Internet. Miren que con el ejercicio del informe, los compañeritos que ya lo hicieron me permitieron conocer con detalle absoluto, o sea, les puedo decir que tengo un conocimiento amplio y fundamental de Popayán y de Tabio, porque hicieron una muy buena investigación. Eso es revisión de información secundaria, o sea, todo eso que investigaron y que lo hicieron de una manera tan juiciosa, tan profunda, ya nos da una idea de qué está pasando en las localidades. Pero no podemos quedarnos con eso. Cuando vamos a analizar una comunidad, también tenemos que involucrarnos con las personas, porque en ocasiones, pues lo que se escribe en los diarios, en internet o en las consultorías, en algunas ocasiones no es exactamente lo que está pasando en la realidad. Entonces, por eso es que tenemos que diseñar algunos instrumentos. ¿Cómo deben ser esos instrumentos? Pues se supone que deben ser, pues, entrevistas, encuestas, pruebas, listas de chequeo, evaluaciones, lo que quiera que sea, ¿cierto? Pero ellas tienen unas características especiales, que deben ser concretas, deben ser confiables, deben ser amenas, no pueden ser tan largas. Esto me parece que está por acá abajo.
Dentro de esas estrategias hay una a la que le ponen especial importancia y es la observación etnográfica. Esta observación etnográfica ocurre cuando el investigador convive prácticamente con la comunidad. Entonces es ese tipo de observador que registra todo lo que ocurre en el contexto, pero porque está dentro, o sea, no desde fuera. Han habido unas experiencias muy bonitas, de hecho, no necesariamente con comunidades, sino con animales, ¿no? Han habido dos grandes, una investigadora y un investigador, después de unos años, que se fueron a vivir con las comunidades de chimpancés, de esta raza de monos, para poder entender su interacción, sus valores, valores, porque encontraron una serie de comportamientos y jerarquías y lo que se podría interpretar como un sistema de valoración avanzado. Si se puede hacer en comunidades de animales, imagínense con comunidades de las personas. Entonces también ha habido muchos otros investigadores que entran a un entorno, ya sea una comunidad indígena, a una comunidad campesina, pero desde el contexto local, no desde el investigador que observa y va tomando nota, sino desde la convivencia. Esa es como la observación etnográfica y obviamente es como de las investigaciones que se consideran como más efectivas y más eficientes, ¿no? Están en un escenario físico específico que define unas características de los participantes, por eso les decía ahí como ejemplo una comunidad indígena, y se enteran o se empapan de toda esa secuencia de procesos, de toda esa interacción con los participantes para poder dar cuenta de verdad de un diagnóstico y decir qué es lo que pasa, o qué es lo que los enferma, o cuáles son los hábitos, o qué es lo que de verdad pasa o no pasa en estas comunidades, pues es de lo más efectivo que hay. Por otro lado, tenemos lo más común que son las entrevistas y las encuestas. Las entrevistas tienen una característica especial y aquí les tengo que contar algo. Bueno, primero miremos cuáles son las características. Dice, usar el cuestionario de manera informal. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted vaya a hacer una encuesta no se puede parar hecho el saberlo todo y pretender como que usted está por allá 100 metros arriba y la persona encuestada pues está haciendo un examen. No, el encuestador va de manera informal, como con un tono de, no de examen interrogatorio, sino que sus palabras y gestos deben ser amables, debe tratar de impedir que sus ojitos o su expresión facial exprese crítico, sorpresa, o esto está bien o eso está mal, nada, o sea, por eso se debe entrenar a un entrevistador, porque tienen que ser capaces de ser absolutamente neutros para poder sacar la información sin que la persona se sienta cohibida o se sienta amenazada o sienta que deba decir determinada cosa que de verdad no ocurre. Entonces, desde el tono de voz, la expresión facial, lo que usted diga y cómo lo diga, es muy importante. Ahora, es muy importante también que cuando vamos a encuestar, pues que por lo general lo hacemos varias personas para poder diagnosticar una comunidad, las preguntas no se cambien, porque pasa que el entrevistador a veces no se siente cómodo con lo que lo mandaron a preguntar y va y cambia la pregunta. Entonces, cuando se va a hacer el estudio, queda muy difícil poder consolidar información si unos preguntaron una cosa y otros otra, o lo preguntaron desde otra perspectiva, o lo hicieron ver de otra manera. Entonces, esos equipos de encuestadores eh, deben tener la capacitación adecuada para, para evitar que sus propias conjeturas o que las que pudieran llegar a afectar al entrevistado influyan en el cuestionario como tal. Tiene que ser el mismo cuestionario para todo el mundo.
Y las preguntas, el orden de las preguntas sí altera el producto. Esto es muy importante también que lo tengan en cuenta porque por lo general esas encuestas se diseñan de tal manera que se le va como sacando la información a la gente, o sea, se va preguntando una cosa que luego lleva a otra. Entonces, si a usted le pareció como la entrevista muy larga y comienza o se salta tres preguntas, pues muy seguramente no va a obtener el mismo resultado. Entonces, son cosas a tener muy en cuenta. ¿Alguien quiere decir algo? No. Bueno. Dar a las personas entrevistadas el suficiente tiempo para que den sus respuestas, no estar allí como sacándoles a tirabuzón pues las respuestas o respondiendo por ellas, que se ve mucho cuando les va cogiendo el tiempo a los entrevistadores y ellos con lo que ven van opinando y van o se saltan preguntas y las van respondiendo directamente ellos. Entonces, no, una entrevista buena es aquella que le damos el tiempo suficiente al entrevistado para que dé sus respuestas desde su conocimiento, porque no le estamos haciendo un examen. Utilizar frases de transición entre de pronto un grupo de preguntas y otro, el bueno, vamos ahora, muy bien, ¿le parece si seguimos sobre todo cuando las entrevistas son tan largas, ¿no? Y por último dice que debe dejarse constancia escrita de los cambios. Si usted definitivamente se dio cuenta que esa entrevista tenía algún error o que se puede mejorar, dejar constancia escrita para que todos los entrevistadores apliquen la recomendación sugerida. En esto, en esto se debe entrenar a las personas. O sea, sí o sí, cuando hagan un proceso, se ven involucrados en este tipo de procesos, deben hablar con el equipo, porque muy seguramente el tecnólogo tiene que coordinar, ¿no? Probablemente estén en el área de los encuestadores o entrevistadores, pero también pueden estar en la coordinación del equipo. Es muy importante eh, enseñarles, porque aunque suene muy lógico esto de que el tono de voz y todo, es impresionante cómo una persona buena puede sacar una información básica. Les voy a contar aquí una anécdota de un hermoso pueblito por allá dentro del Cauca que se llama Insa. Es una población hermosa, no sé si hayan tenido la oportunidad de conocerla, donde hay muchísimo turismo porque existen unas tumbas indígenas que de hecho apenas como el 20% se han abierto, las demás siguen cerradas y tienen una tradición, una historia, se han encontrado una cantidad de simbologías que son importantísimas para pues para la historia cultural de nuestro país, pero que además se han logrado mantener. De hecho, las personas que le muestran a usted las tumbas son indígenas. Hay un parque arqueológico. Entonces es un pueblito, pero de esos maravillosos. En ese proceso de certificación, pues obviamente no solamente se ve esa parte histórica y cultural, sino todo, lo ambiental, lo social, la protección de animales, todo el asunto. Y va llegando un auditor. Nosotros estábamos como ayudando al municipio a certificarse. Se supone que lo sabíamos todo, ya habíamos hablado con todo el mundo, ya conocíamos lo bueno y lo malo de todos los sitios. Me va llegando un auditor con un carisma de esos que solo tienen muy pocas personas, hablar con la dueña de un hotel y de esas cosas que la señora tenía un gallo, que todos vimos y nadie le hizo caso al gallo. Y él le va diciendo como que, ay, doña Rosita, y ese gallo tan bonito es su mascota. Entonces, no es mascota. Pues resulta que el gallo era un gallo de pelea. Imagínense, la señora tenía un gallo de pelea. No se pueden tener animales en esa circunstancia. Ahí nos corrió una no conformidad. Y quedamos sanos porque nosotros con todo lo que habíamos reunido a la gente, como era de amable la gente con nosotros, que todo nos contaba, que sabían que todo lo que les decíamos era como en pro para mejorar y para que consigan su certificación, y no nos habíamos dado cuenta de los benditos gallos de pelea que no solamente estaban en ese hotel, sino en otros. Pues obviamente eso se logró subsanar, pero
Pero yo decía y me quedé pensando como esa capacidad de ese auditor, que todo el mundo cree que son personas pues bravísimas y que van a llegar solamente como a juzgar y que miran como por encima de los hombros. No, este señor de una ternura que fue a sacar, se metió hasta debajo pues del niño en la puerta y fue a sacar hasta los más íntimos secretos de la gente para contarles cómo es que funcionan esas entrevistas cuando son efectivas. Bueno, aquí tenemos un video, vamos a mirarlo, que es como un ejemplo práctico de lo que puede ser una entrevista. Confirman si se escucha el audio, porfa. ¿Sí? Chicos, ¿se me volaron? No, profe, yo no estoy escuchando. Ahí. Ahí sí. ¿O no, Alba? No, no, señora, solo la escucha su merced. Venga, entonces revisemos si compartí bien. Compartir también el audio de la pestaña. Veamos si ahí. Ah, ya, sí, no estaba el audio. Ahora sí van a escucharlo. Sí, señora. Ahí sí, ¿cierto? Alba. Sí, señora, sí, señora. Ah, bueno, listo. Entrevista. Buenas tardes, señor Daniel. Es para mí un honor conocerlo. Mi nombre es Milena y soy aprendiz del SENA. Mucho gusto, Milena. Encantado de conocerte. Cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? Primero quiero decirle que admiro mucho su trabajo como periodista y por eso quisiera que por favor me ayudara con una investigación acerca de la entrevista como mecanismo de investigación. Claro que sí. Dime, ¿qué quieres saber? Primero que todo, me gustaría saber qué es una entrevista. Sí se dieron cuenta cómo comenzó, ¿no? El halago, la familiaridad, la amistad, como para hacer una introducción amigable. La entrevista, cuando se hace con fines investigativos, se puede entender como una conversación entre personas dirigida por el entrevistador con la finalidad específica de obtener información importante para su investigación. ¿Qué debo tener en cuenta para formular las preguntas de mi entrevista? Es importante tener en cuenta si se trata de una entrevista no estructurada. En ese caso, las preguntas serán planteadas dentro del contexto general de una conversación, mientras que, en una entrevista estructurada, la formulación de las preguntas tendrá un carácter más metódico, pero en ambos casos, las preguntas deben ser estandarizadas tanto como sea posible. ¿Hay algunos tips para tener en cuenta? Claro que sí. Te voy a dar 5 tips para formular las preguntas de la entrevista. Primero, usar el cuestionario de manera informal. El encuestador no debe dar la impresión de que la entrevista es un examen o interrogatorio. Por ello, en sus palabras y en sus gestos, debe impedir todo aquello que implique crítica, sorpresa, aprobación o desaprobación. Segundo, las preguntas deben ser formuladas exactamente como están redactadas en el cuestionario para evitar la influencia de las opiniones del encuestador y la posible variación de significaciones debida al cambio de palabras o giros. Esta recomendación no se aplica para la entrevista no estructurada. Tercero, dar a la persona entrevistada el tiempo suficiente para pensar en sus respuestas. No se debe afanar ni interrumpir. Hay que ir realizando la entrevista al ritmo que permite el informante. También hay que dar tiempo para profundizar en las respuestas. Estas no siempre pueden ser tajantes y categóricas. Cuarto, al terminar con un tema y pasar al siguiente, conviene echar mano de algunas frases de transición. Bueno, veamos ahora. Muy bien. ¿Le parece que sigamos con...? Estas expresiones de descanso ayudan también a ubicar psicológicamente al interrogado para no sentirse agotado ni agobiado. Quinto, debe dejarse constancia escrita de todos los cambios introducidos eventualmente en el cuestionario. Excelente. Ya para terminar, quisiera saber cómo puedo usar la entrevista en temas de salud pública. Las entrevistas en salud pública suelen realizarse a los integrantes de poblaciones de las cuales se requiera realizar caracterizaciones, conocer su situación de salud o epidemiológica.
Uno de los usos más comunes es en las caracterizaciones del programa de entornos saludables, en los cuales se hacen visitas a los hogares de los entrevistados y se hacen las preguntas que otorguen información relevante sobre los riesgos, exposición o vulnerabilidad de esa persona, su hogar o su entorno. Qué buena información, muchísimas gracias por tu ayuda. Con mucho gusto. Bueno, ese era el resumen de todo lo que habíamos hablado respecto a la entrevista. Y otra cosa, pues son las encuestas. ¿Cuáles son la diferencia primordial entre una encuesta y una entrevista? La entrevista suele ser, no les voy a decir que todo el tiempo y todas las entrevistas, pero la entrevista suele ser eminentemente cualitativa, o sea, uno pregunta características. Y la encuesta tiene otro perfil, la encuesta es más de tipo cuantitativo. Entonces, como vamos en plan de hacer encuesta como tal, pues vamos a tener que cerrar, por ejemplo, una de las características es cerrar las preguntas, ¿cierto? Entonces ya no dejar preguntas abiertas, sino cerrarlas a determinado respuesta específica o rangos de respuestas para que ustedes pues eso lo pueda pasar a un análisis estadístico que le sirva de algo, porque si cada persona le da una respuesta distinta para usted saber cómo era el asunto. Entonces, en cuanto al objetivo como tal, pues la entrevista ya nos dimos cuenta que va en pos de profundizar como percepciones, como experiencia, y la encuesta es datos. La encuesta es datos, o sea, aquí lo que queremos son datos de las personas. Obviamente, tanto la entrevista como la encuesta deben tener unos objetivos específicos, deben contar con unos recursos, porque esto tiene un valor económico. O sea, cuando usted vaya a programar entrevistas y encuestas, tiene que tener en cuenta el pago de los encuestadores, el traslado, el refrigerio o el almuerzo, o lo que vaya a considerarse. Bueno, debe tener unos recursos disponibles que son humanos, económicos, tecnológicos, si lo va a mandar con un cuaderno, con una tablet, de seguridad, porque en nuestro país necesitamos a veces apoyo de seguridad para hacer encuestas, entre otras cosas. O sea, esas características sí son comunes a las dos, o sea, los dos tienen que tener un objetivo. Lo que pasa es que el objetivo de la entrevista va a ir más en pos de las percepciones y el objetivo de la encuesta va a ir más en pos de sacar datos estadísticos o datos como tal. Porcentajes, frecuencias, tendencias, pero datos. El diseño del cuestionario, redactar preguntas y disponerlas ordenadamente, teniendo en cuenta las posibles respuestas. Entonces, lo que les decía hace unos minutos, aquí el tipo de preguntas es cerrado, no es una opinión. O sea, aquí le decimos, incluso si estamos preguntando opiniones, le cerramos la respuesta a 3, 4 opciones. Pero no dejamos esto, no lo dejamos abierto. De hecho, en la encuesta se dieron cuenta que hay más diálogo, más posibilidades como de profundizar. En las entrevistas, perdón, en las encuestas, más bien no, porque las preguntas están predeterminadas y están cerradas. Entonces, no hay mucha flexibilidad como para ponerse a charlar con las personas, sino que necesitamos el dato como tal, el dato para luego aplicar. Ahora, siendo la encuesta un asunto que va a tener un análisis estadístico, pues lo más normal es que diseñemos las encuestas así como diseñamos los muestreos. O sea, indagando cuál es el porcentaje de la población o cuál es la población dentro de la región que voy a entrevistar, porque obviamente como eso tiene un costo en recursos humanos y un costo en todos los costos que vimos, muy seguramente pues no vamos a poder captar a la totalidad de la población. Entonces tenemos que definir cuál es la muestra o cuál es el espacio que de verdad resulta representativo para que la información que saquemos de esa herramienta sea
sea real, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que en la encuesta, en la entrevista de pronto uno se demora más tiempo porque es más conversacional, porque se puede profundizar, porque dejamos que la gente pues nos cuente un montón de cosas, es probable que la muestra definida para hacer la entrevista sea de menos personas. Y una encuesta sí la podemos hacer de pronto más personas, incluso no necesariamente tienen que ser personales, las encuestas pueden ser perfectamente virtuales. ¿Cuántas encuestas virtuales no tenemos que contestar a cada rato, cada que hacemos una transacción o una vaina de esas? Trabajo de campo, sí o sí, en las entrevistas, lo que les decía, en las encuestas, no necesariamente. A veces tenemos encuestadores o qué, operarios que hacen directamente la entrevista, sí deben hacerla, pero la encuesta sí perfectamente puede aplicarse a más personas y por diferentes métodos y diferentes medios. Tanto la entrevista como la encuesta se registra. Es común que la entrevista se haga en dispositivos móviles, pero es más común el papel y el lápiz por lo que tienen que escribir, pues como todo lo que le digan y de pronto es más fácil con una mano agarrando la tabla y con la otra escribiendo, ¿no? En el dispositivo electrónico de pronto necesita las dos manos para escribir, pero sí es muy común encontrar dispositivos electrónicos en las encuestas, porque como se trata solamente de escoger una de las opciones, entonces eso garantiza y favorece muchísimo la ejecución de esas encuestas porque permite de una vez que usted termine, no tiene que pagar nuevamente un montón de personas o si le tocó a usted hacer el consolidado de todo lo que fue a preguntar, sino que de una vez ya tiene el análisis estadístico ahí listo. Ese es el asunto con las entrevistas y las encuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Como ustedes ya hicieron una investigación pormenorizada de sus regiones, ya saben dentro de todos los aspectos que exige analizar la política distrital en Bogotá, que la aplicamos a todo lado. ¿Cuáles son esas condiciones desde el aire de las poblaciones hasta por allá la gestión de residuos peligrosos y todo ese entorno que ya lo investigaron y lo hicieron también? Ahora van a escoger dentro de esa comunidad un sector, sea un barrio, una zona vulnerable, donde ustedes pudieran ir. La verdad es que no vamos a ir a hacer la encuesta, pero sí la vamos a diseñar. Entonces, hagan de cuenta que dentro, por ejemplo, de todo Popayán, Duván escogió la comunidad indígena de los, me olvidé el nombre, pero de los que están produciendo productos, oígame, ya está tarde, están produciendo una serie, hay una comunidad indígena allá en Popayán que produce y que tienen una muy buena fama con unos productos basados en el sacha inchi, que es una fruta como milenaria a la que le dan una cantidad de propiedades curativas mejor dicho, eso tiene una cosmología grandísima, esa fruta ahí detrás se llama sacha inchi. Y esa comunidad tiene la representación o es pues la que saca el producto como tal, es parte de los mercados verdes de la zona. Pero, usted mira los productos, son hermosos, muy bien hechos, con todo el diseño, toda la vaina, pero cuando usted va a conocer la comunidad como tal, se da cuenta que de pronto no son todos los indígenas o toda la comunidad la que está inmersa en ese proceso, que son unos pocos, que son como los que tienen como más dinero, y que la comunidad como tal vive en situaciones complicadas porque no tiene acceso completamente al agua potable, porque no tiene red de alcantarillado, porque hacen muchas reuniones y cosas comunitarias y sociales que es bonito para mantener su cultura, para no olvidar todo ese conocimiento ancestral, pero otras áreas en vivienda y en aspectos sociales son muy decadentes.
Entonces hagamos de cuenta que escogieron ustedes una zona así, una comunidad así, que está dentro de su zona, que consideran que puede tener vulnerabilidad en la parte eh, de salud, y van a hacer de cuenta que van a ir, no, como les digo, no vamos a ir hasta allá, pero sí vamos a diseñar la encuesta. La encuesta y la entrevista. Vamos a diseñar una entrevista que logre captar las características más importantes que vimos hoy, que habla sobre la caracterización de comunidades. Entonces, ¿qué deberíamos preguntarle a una persona en una vivienda para poder indagar cómo es que está su vivienda? Obviamente muchas cosas dentro de esa aplicación, de esa herramienta que usted va a poder identificar por observación, que era lo que hacíamos con la visita, con el formulario de visita técnica de la clase pasada. Pero en este caso, obviamente, hay cosas que usted se va a poder dar cuenta. Pero entonces, ¿qué le podría preguntar a esas personas? Teniendo en cuenta que debe ser, todas las características que debe tener la entrevista para que esas personas de esa comunidad le cuenten cómo son sus circunstancias y poder hacer un diagnóstico con el asunto. De la misma entrevista van a generar, o sea, van a hacer, igual esto es libre, pero pueden hacerlo con el mismo formato, o sea, lo que hicieron como entrevista lo pueden pasar a encuesta para que miren la diferencia. Entonces, que si en una entrevista hicieron preguntas abiertas y libres, en una encuesta, ¿cómo podrían volver, mejor dicho, esa entrevista encuesta para poder en otro escenario aplicarla y tener un análisis estadístico básico? Han estado calladitos hoy. Cuéntenme qué piensan, qué les parece. Vea, pónganseme al día en la... Ah, Pierre nos estaba compartiendo cositas. Asesino silencioso. Bueno, entonces, preguntas, inquietudes. Miren, por acá Pierre nos compartió la guía del entrevistador. Agradecer siempre, tomar notas breves, usa el silencio, no juzgues, miramos, no juzgamos. Mantener el contacto visual es importantísimo. La expresión facial, que no se le salga a usted la expresión de agrado o de desagrado, sino que pueda mantenerse de verdad ecuánime en la entrevista. Bueno, preguntas para poder hacer la evidencia. No se me atrasen, tengo solamente a Pierre y a Dubán al día. Miguel va en camino, pero Alba y Julie que ni siquiera me ha entrado a clase. Pónganse al día, que después les va a tocar al final hacer un montón de cosas y pues no es la idea. La idea es que si se van a apoyar en la inteligencia artificial lo hagan rápido. Cuéntenme. Profe, Hola, Miguel. que la clase pasada yo no pude entrar y había algo de una técnica. Sí, Miguel, las grabaciones ya están en Sajuna. Te voy a mostrar en dónde. Que por eso estamos utilizando ahora esta plataforma, porque ya no necesitamos subir a YouTube ni nada. Esto queda aquí y queda... Si usted pudo entrar a Sajuna, puede ver la grabación. Entonces, usted se va, entra al curso común y corriente. A mí ya vi que me sacó de acá. Me sacó de acá y no me quiere dejar entrar. ¿De dónde salió esa contraseña tan larga? A ver, permítanme. Si ahí me deja entrar.
Miguel, si quiere, vaya haciendo el ejercicio que de pronto usted sí, sí se acuerda la contraseña, no me quiere saber. Ahí sí, ya le puse cuidado para escribirla bien. Entonces se va al curso normal, se va a la zona donde dice, acá al final donde dice sesiones en línea, abre las sesiones en línea y aquí están las sesiones, la del 30 de octubre, la del 6 de noviembre y esta de hoy. Entonces, la de la clase pasada, que eran los modelos de control y vigilancia, le da clic aquí, donde en su momento le dieron clic para entrar a la sesión como tal, y aquí abajo ya aparecen las grabaciones. De hecho, no sé por qué están apareciendo dos. Bueno, toca revisarlas, pero aquí les permite verla o descargarla. Ve, tan raro esta otra. Miremosla. Entra directamente, no necesitan iniciar sesión, no necesitan nada. Esta debe ser como un... No me había dado cuenta que había una grabación allí. Ay, sí. Además que por algún motivo se cerró y se volvió a iniciar y dejó dos, o por el tamaño dejó dos grabaciones. Pero mira, ahí está toda la grabación. Entonces, de hecho, ahorita pues no les va a aparecer la de esta clase porque todavía no paro la grabación. Pero aquí donde dice grabaciones debajo del acceso, ahí ya tiene la grabación, Miguel, para que mires. Y los documentos están en el chat. Está la herramienta para desarrollarla y de hecho también tienen como una guía para desarrollar la herramienta. Sí, Miguel. Profe, del informe, o sea, de la segunda evidencia, es que yo tengo ya lo de la IA, pero me faltan mis aportes. Esos aportes son los que tenemos que resaltar, ¿cierto? Sí, y contarme al final como qué fue todo lo que le preguntaron a la IA. Pues me interesa saber eh, hasta dónde llegan ustedes con la indagación de los asuntos, porque se trata de no quedarnos con lo primero que nos dijo, que a veces nos parece bien, nos parece chévere, sino manipularla, manejarla para mejorar esos resultados finales. Sí, Miguel, ahí en la clase está, pues para que la mires, está como bien explicado todo lo que se tiene que hacer. Ah, listo. Gracias. Bueno, voy a parar entonces ya acá la